¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Les saluda el discípulo Conversión y Vida, Tony Márquez. En este día maravilloso, martes, recibimos al Padre Luis Ernesto Medina, quien en este día nos dará la reflexión de hoy. 70 veces 7. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar acerca de la lectura del Evangelio según San Mateo. En esta lectura según San Mateo, ya nos ubicamos en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Y nos va a plantear esta lectura, esta reflexión, que si cada cual no perdona de corazón a su hermano, tampoco el Padre les perdonará. Mucha gente que constantemente está buscando el perdón de Dios. Señor, perdóname por tal cosa, perdóname Señor por esto, perdóname Señor por aquello. Pero, ¿es capaz el ser humano de perdonar? Esto es una interrogante que se ha hecho durante mucho tiempo. Porque a veces queremos que Dios nos perdone por todo pecado, por toda falta, por toda culpa, pero nos cuesta al mismo tiempo perdonar a los demás. Qué difícil es perdonar, por ejemplo, una mujer, perdonar a un hombre que la violó. Qué difícil es perdonar, por ejemplo, a un padre que se separó de su esposa y sus hijos se criaron solos sin amparo de su papá. Qué difícil es, por ejemplo, a veces perdonar cuando alguna persona antisocial destruye la familia, bien sea por un robo, bien sea por un asesinato, por algún daño que haya causado. Qué difícil es perdonar. En el Antiguo Testamento había una cultura que venía de los judíos y nos decía ojo por ojo, diente por diente. Y eso estaba en la cabeza de Pedro. Pedro pensaba siempre que era ojo por ojo, diente por diente. Esa era la consideración de Pedro. Recordemos que el Pedro era una persona revolucionaria, una persona liberal, una persona que buscaba una nueva sociedad y pertenecía a la comunidad de los celotes. Entonces Pedro dice que se le adelantó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Porque es que si alguien me hace mal y me vuelve a hacer mal y me vuelve a hacer mal, o sea, ¿hasta cuándo tengo que yo soportar eso? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar por yo para seguir soportando eso? Si él me las hizo, él me las tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la cultura del momento decía que ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús viene a romper todo paradigma, todo modelo de pensamiento y crea una cultura nueva. Esa cultura le va a decir Jesús, que le contesta, dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que luego los estudiosos van a decir, bueno, Jesús le dijo que siempre. Como que cada vez que alguien me hace mal, tienes que perdonarlo. Pero ¿a qué se refiere esta lectura? ¿A qué se refiere esta lectura cuando nos dice que tenemos que perdonar a la persona que de repente le ha quitado la vida a mi papá, a mi mamá? A aquella persona que le ha hecho daño a mis seres queridos. A aquella persona que le hizo daño a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, a mi novio. Aquella persona que de repente intentó destruir mi familia. Entonces, tenemos que perdonar siempre. ¿Hasta cuánto? Incluso algunas culturas dicen, que si me hacen mal, entonces yo no soy como Jesús, no voy a poner la otra mejilla, porque se me las tiene que pagar. Y es que la actitud de esta cultura judía que estaba para el tiempo de Pedro era bastante rigurosa en ese aspecto, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Pero cuando Jesús enseña esto, crea una nueva cultura. Y nosotros estamos inmersos en una cultura cristiana. A nosotros se nos ha enseñado que debemos perdonar. Nosotros hemos superado, nosotros hemos mejorado en la percepción de que debemos hacerle daño al otro. Porque Jesús nos va a orientar que esto nos impide
llegar al reino de los cielos. Y se debe perdonar. En este día nosotros debemos perdonar. Debemos pedir perdón. Y es necesario que se haga. Pedir perdón. Pero hay daños que a veces también hemos causado. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, una oportunidad que un muchacho imprudente andaba en una moto como loco en un pueblo de la ciudad de Barinas, Venezuela, precisamente, en Socopó. Y este joven decía los relatos de los periódicos, de todo, hasta yo conversé en una oportunidad con el joven, y él tenía otra cosa en la cabeza. Él no pensaba como la gente normal, como la cultura cristiana. No, él pensaba como otra cosa. Él no le importaba nada. Estaba llevando las cosas demasiado a la ligera. Andaba en una moto como loco. Y resulta que en el camino chocó con otra persona, con un hombre. Este hombre iba de camino a comprar la torta de su hija, porque su hija estaba cumpliendo 15 años. Iba a comprar la torta de su hija. Y era una persona que no le hacía mal a nadie, una persona muy buena, una persona trabajadora, una persona incluso de escasos recursos, que se sacrificaba para sostener a sus hijos. Iba a comprar el pastel, la torta de su hija, y entre tanto aquel muchacho imprudente, vicioso, sinvergüenza, le chocó. Cuando se despertaron en el hospital de aquel pueblo, resultó que este joven apareció sin una pierna, había perdido una pierna y era imprudente. Y en ese momento, pues, el mundo se le vino encima. Pero, ¿qué pasó con aquel señor que iba a comprar el pastel o la torta de su hija? Aquel señor perdió una pierna, perdió un brazo y quedó muy maltratado. Aquel hombre, papá, amigo, esposo, había quedado sin su brazo y sin su pierna. Y aquella niña que estaba cumpliendo 15 años en aquel momento decía, pues el regalo en mis 15 años fue que mi papito perdió la pierna y perdió el brazo. Y fue un drama total. En este ejemplo, en esta experiencia que se vivió, nosotros nos podemos a reflexionar, por ejemplo, ¿es capaz una persona de perdonar a otro sinvergüenza, aquel vicioso, aquel muchacho que no le paraba nada a la vida porque pensaba que todo, pues, no tenía, era muy relajado, el hombre no tomaba en serio la vida y le dañó la vida a un esposo, a un hijo, a un padre y lastimó mucho a una familia? Aquel muchacho se paró, se levantó, fue a la habitación del hombre que atropelló y fue a pedirle perdón. La actitud del muchacho fue buena, pero en ese momento pues había mucho dolor. ¿Qué podemos aprender de todo esto? A raíz del evangelio que hemos leído, del que hemos escuchado, en este caso de reflexionado. Podemos decir que este hombre no tenía en ese momento la capacidad, por el golpe tan fuerte que había llevado él y toda su familia, no tenía la capacidad de perdonar. Sin embargo, pedir perdón de repente no era el momento, no era lo más conveniente, pero la actitud de pedir perdón es necesaria. ¿Qué hay de la otra parte cuando uno pide perdón? Yo no puedo decir que aquel muchacho sinvergüenza, tonto, vicioso, estuvo arrepentido y por eso pidió perdón. No lo puedo decir, porque de hecho no fue así. Pero la intención que tuvo, aunque fue muy buena, no era el momento. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, que hay veces en las que uno pide perdón
y que a uno no lo perdona. Pero hay una actitud de pedir perdón que es buena, Cuando uno la embarra, cuando uno que la mete hasta el fondo, cuando uno comete muchos errores, pues pedir perdón es bueno, aunque la otra persona no nos perdone. Para recibir perdón por parte de Dios es necesario pedir perdón, sí, pero también tener una actitud y una intención, una actitud de arrepentimiento y una intención de que ese momento vivido catastrófico pueda cambiar nuestras vidas para acercarnos más a Dios. El tema del perdón hoy es un tema bastante complejo. La cultura judía dice que tenemos que practicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La cultura cristiana dice que hay que perdonar. Qué difícil es perdonar, pero es necesario. Y perdonar nos abre las puertas al cielo. Dar el perdón, pues eso ya dependerá de cada quien. Y aquel hombre que no dio su perdón en aquel momento, y su familia tampoco, pues cuando pase el tiempo y logren intentar sanar algunas heridas causadas, o muchas heridas causadas a través de esto, para poder tener una vida mucho más armónica y libre consigo mismo, deberán de dar el perdón. No estoy diciendo que necesariamente tiene que estar cerca, aquel sinvergüenza, aquel vicioso. No digo que tiene que estar cerca, pero sí darle el perdón, así sea de lejos, para que podamos sentirnos libres. Señor, yo perdono a aquellas personas que me han hecho mal. Heme aquí, Señor, yo perdono a todas las personas que me han hecho mal. Bendice mi vida, libérame, séllame, protégeme, Señor. Lléname de ti. Y esto por lo que he pasado, Señor, te lo pongo a los pies de la cruz, para que tú me bendigas y me permitas algún día entrar en tu presencia, Señor. Señor, perdóname por las veces en que yo he faltado, en las veces que yo he dicho algo que no está bien, en las veces que yo he hecho algo que no está bien. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor, así como tú nos has enseñado en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos bendiga, nos asista de día y de noche, con sus santos dones, para tener la capacidad necesaria para acercarnos a Dios a través de la humildad. Que así sea. Amén.